a este webinar que hemos preparado desde la Asociación 5 Reformas Guatemala. Es un gusto que puedan acompañarnos y pues de entrada, felicitaciones a quienes están pendientes de este live streaming, nuestro primer webinar desde la Asociación 5 Reformas Guatemala. Hoy pues hemos decidido compartir con ustedes un tema por demás importante ante la coyuntura de hoy, pero ante lo que nosotros creemos que no es más que pues, un reflejo de nuestra historia. ¿Por qué estamos como estamos? Una reflexión desde la historia de Guatemala y cómo salimos adelante. Así es de que pues esperamos que esta sesión en vivo desde YouTube, nuestro primer webinar en 5 Reformas de Guatemala, pues puedan ustedes hacer esta reflexión junto con nosotros. Yo voy a tener el gusto de compartir con ustedes pues algunos datos de las lecturas que he tenido de 4 libros del profesor Carlos Sabino, argentino de origen, pero que ha radicado por muchos años acá en Guatemala y que ha hecho un trabajo de investigación de sociología excelente, escribiendo 4 libros que prácticamente reseñan alrededor de 100 años en la historia de Guatemala. Así que pues voy a tener yo a bien compartir algunos, solamente algunos de esos hitos históricos de nuestro país para lograr entender la realidad en la que vivimos en estos días y en estos últimos años principalmente. Así que por favor, empezaremos a compartir la presentación que hemos preparado y empezaremos con este webinar. Bienvenidos y que sea de mucha utilidad y principalmente de decisiones, porque esa es la invitación final que haremos. Una decisión que esperamos de ti, que nos está viendo del otro lado de la cámara. Bienvenidos. Bien. En pantalla ustedes tienen una imagen de un lugar muy característico, muy emblemático, digamos, de nuestra ciudad capital en Guatemala. Esa imagen que ustedes tienen en pantalla es nada más y nada menos que la avenida Reforma, ¿verdad? Para quienes hemos pasado por ahí, pues decenas, cientos de veces, ¿no? Pues reconocemos inmediatamente esa estatua o esa escultura del toro que está ahí, ¿no? Pues bien, quiero remontarlos a la época de lo que se ha llamado en Guatemala la Reforma Liberal, ¿sí? Un periodo, una etapa y un hito realmente con el cual quiero empezar. Hace más o menos ya 150 años, poco más, poco menos, pues muere el presidente de aquel entonces, Rafael Carrera, 1865. El mariscal Vicente Serna y Serna le sucede en el cargo. Y bueno, este mariscal, este coronel, ¿no? o este militar más bien, pues era plenamente identificado con la élite conservadora. Aquí empezamos a identificar que hay dos tipos de corrientes, digamos, de pensamiento en aquel entonces. La corriente de pensamiento conservadora y la corriente de pensamiento liberal. Que por cierto, este hito que yo les estoy reseñando, relatando, pues era uno que ya había ocurrido en el pasado. O sea, lo que ustedes van a escuchar a continuación es algo que se repetía. Entonces, pues este militar, Vicente Serna y Serna, estaba plenamente identificado con la élite conservadora del clan Aycinena, línea familiar de quien deriva el recién fallecido el alcalde capitalino Álvaro Arzú. Solo para que vean la importancia, digamos, del apellido, del linaje, ¿no? Y tenía pues una identificación plena el mariscal Vicente Serna y Serna con este clan, puesto que este clan recibía todavía favores del rey, ¿no? Y por muchos años había recibido
merced real, ¿ya? O favores del rey para ciertas actividades económicas. Desde 1869 a 1871 ocurren insurrecciones que tienen como líderes a Miguel García Granados y a Justo Rufino Barrios, dos de los grandes, digamos, políticos influyentes en la historia de Guatemala, que por cierto ahora yacen en algunos de los billetes de papel que utilizamos los guatemaltecos. Se libran cruentos combates en el occidente del país, principalmente hacia el centro, y el 30 de junio, escuche bien, el 30 de junio de 1871, entra victorioso el ejército liberal a la ciudad de Guatemala, deponiendo a el mariscal y al militar Vicente Serna y Serna. La reforma liberal entonces fue un movimiento revolucionario que significó el rompimiento del poder político y económico, principalmente con la Iglesia Católica, un movimiento meramente anticlerical. Fueron expulsadas varias órdenes, entre ellas la orden jesuita, y despojadas de tierras y otras propiedades, así como se les despojó de la tutela que tenían aún entonces de la educación. La Iglesia Católica tenía la tutela de la educación y de otras muchas actividades económicas. Eso fue la reforma liberal. Liberal, entonces, desde acá empieza a comprenderse de alguna manera, ¿no? Por liberal, en aquel entonces, hace más o menos 150 años, pues se entendía que era un rompimiento, una separación entre Iglesia y Estado, ¿sí? Una separación entre Iglesia y Estado. La Iglesia aún tenía mucho poder, tenía muchísimas tierras, la tutela de la educación, y bueno, había también mucha censura a la prensa, todo aquello que no fuese religioso, cristiano católico, pues era censurado. Y a ello, en la contención y la resistencia a ese tipo de corriente de pensamiento se le llamó la corriente de pensamiento liberal. Pero bueno, sigamos adelante entonces en esta nuestra historia que hoy intentamos compartir con ustedes. Lo que ven en pantalla, pues es una imagen del viaducto, más bien de lo que hoy por hoy es el río Las Vacas, ¿no? Ese puente que yace ahí es donde hoy se ubica el puente Belice. Y bueno, ustedes ven una locomotora con algunos vagones. Y a su derecha ustedes ven a Manuel Estrada Cabrera, a quien yo considero, a partir de las lecturas que hice del profesor Carlos Arino, que pues era el Chávez, ¿no?, de aquel entonces. El Maduro de hoy en Venezuela ya existió en Guatemala, estimados amigos, y existió. Fue la tiranía más larga de toda la historia de Guatemala. 22 años de una tiranía de brutal represión, humillaciones, persecuciones, asesinatos, prisión, malos tratos, torturas, presos políticos. Por si esto fuera poco, ¿no? 22 años de un régimen económico que significó una deuda pública exageradamente grande. Los funcionarios públicos no recibían sus sueldos regularmente. Se obligaba a algunas personas a trabajar en forma gratuita para el gobierno, imagínense. Y bueno, en esos tiempos era lo que se forzaba a la banca privada, ¿no?, a emitir dinero. La banca privada era la que emitía dinero en aquel entonces y esta era forzada a emitirlo, así como a prestar grandes sumas de dinero al gobierno, lo que provocó una considerable inflación, ¿no?, o el aumento en la masa monetaria, con su consecuencia de incrementar los precios de los bienes y servicios que consumían en aquel entonces los guatemaltecos. El sistema bancario y el sistema financiero se puso al colapso, ¿no?, en aquel entonces. A pesar del régimen de terror que impuso Manuel Estrada Cabrera,
En esta época se consolidó la economía cafetalera, que fue prácticamente uno de los resultados de la reforma liberal, el haber introducido el café y el haberle dado un auge como actividad económica. Así es de que desde ese entonces, más o menos, la actividad cafetalera viene siendo importante. Y hay que decirlo, había muchos privilegios, digamos, para este sector económico, ¿no? Van a entender ustedes poco a poco por qué pues esto ocurría en el pasado y ocurre también ahora, ¿no? Porque a la fecha existe una ley del café que supone privilegios para esta industria, para este sector económico. Para que se hagan una idea, en 1922, que es cuando se depone a el tirano Manuel Estrada Cabrera, habían en Guatemala unos 135.000 habitantes. 135.000 habitantes, o sea, casi nada, ¿no? La mayoría de ellos incomunicados, las provincias, los departamentos prácticamente incomunicados. La actividad política y de gobierno y económica pues se centraba principalmente en la ciudad de Guatemala. Surge un personaje que es muy interesante que conocer, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención porque es a partir de su intervención, Manuel Cobos Batres, que de alguna manera se gestan dos momentos importantes en la historia del país. En principio, él tiene la iniciativa justamente de iniciar las movilizaciones para derrocar a Manuel Estrada Cabrera y él junto a otros ciudadanos forman el denominado Partido Unionista. Bueno, seguro les parece hoy por hoy muy resonante, ¿no? Muy resonado el Partido Unionista, pero sí, el recién fallecido Álvaro Arzú, el alcalde capitalino, o ex alcalde capitalino, pues era sobrino de Manuel Cobos Batres, ¿sí? Y este a su vez un descendiente de todo el clan Aycinena, ¿sí? Por cierto, el alcalde, el exalcalde de la ciudad de Guatemala, Arzú, era Arzú Irigoyen, pero Irigoyen era uno de los apellidos que tenía el principal descendiente o el principal, digamos, el principal personaje del clan Aycinena, ¿no? Así es de que hay una especie de linaje que se forja, digamos, durante estos muchos años, ¿no? 150 años, pero que resulta interesante, ¿no? Manuel Cobos Batres, ¿sí? Tío, en algún grado, de Álvaro Arzú Irigoyen. Pues es él justamente quien inicia estas movilizaciones para deponer al tirano Manuel Estrada Cabrera, junto con otros ciudadanos, e inicia la formación del Partido Unionista. Esto en 1920. El 11 de marzo de 1920, una marcha, fíjense, a propósito de quienes tienen en mente las marchas de abril del año 2015, una marcha de al menos 30.000 personas recorrió las calles del centro de la ciudad. El 8 de abril, poco más de un mes después, la asamblea, es decir, los diputados en aquel entonces se reúnen y declaran incapacitado mentalmente a Manuel Estrada Cabrera, luego de que éste le arrojara una serie de improperios y abusos a uno de sus subordinados militares, a quien le había ordenado disparar a quemarropa a todos aquellos que estuviesen participando de estas manifestaciones. Este oficial de apellido Letona se rehúsa, ¿no?, a esto. También como muchos de otros militares y soldados, ¿no?, se rehusan a este comportamiento. Y bueno, Manuel Estrada Cabrera le asesta con algunos golpes incluso. Y esto hiere, digamos, la dignidad de este militar y de otros militares que en ese momento, supongo, estaban ahí o supieron luego del caso. Logrando con ello este particular hecho, logra que Manuel Estrada Cabrera de alguna manera se haga
enemigos dentro de las filas del ejército. Así es de que se tiene que refugiar en su casa, La Palma, que más que una casa era realmente un fuerte, ¿no? En él tenía un arsenal que eventualmente, con el que posteriormente se defendiera. Desde el 9 de abril hasta el día 14 de abril, él pues finalmente se rinde, 14 de abril de 1922, pero no sin antes, fíjense, bombardear la ciudad. A esa semana se le llamó la Semana Trágica, la Semana Trágica. Hubo alrededor de 1.700 muertos. Manuel Estrada Cabrera, desde La Palma, desde su casa o el fuerte, pues bombardea la ciudad y mueren alrededor de 1.700 guatemaltecos. Es así como finalmente se depone de manera violenta a este tirano que estuvo en el poder 22 años. Le sucede un gobierno que fue liderado por un empresario azucarero, ojo, un empresario azucarero, el señor Carlos Herrera, ¿no? Carlos Herrera, por si le suena también el apellido, un apellido que aún a la fecha, pues es un apellido que detentan algunos empresarios azucareros, ¿no? De los cuales deriva algunos de los ingenios que actualmente existen en Guatemala. Pues él es considerado el primer presidente elegido democráticamente en Guatemala en septiembre de 1920. En diciembre de 1921 se vio forzado a renunciar, o sea, prácticamente un año estuvo en el poder, por cierta agitación creada a partir de su política de evadir y evitar a partidos políticos. ¿Sí? Imagínense, entonces, en aquel entonces había una aversión a los partidos políticos, ¿no? Desde entonces, digamos, había cierta resistencia a la participación política. Y bueno, surge en ese contexto un partido llamado el Partido Liberal Federalista. Interesante, ¿no? Liberal Federalista. A ese gobierno le suceden dos gobiernos, el gobierno de José María Orellana y Lázaro Chacón. De momento voy a, no compartir algunos datos de estos dos gobiernos porque pues, fueron relativamente cortos y porque eventualmente, aunque quizás con alguna trascendencia, considero que de momento fue poca la trascendencia que. Pero entonces los voy a trasladar a un momento en la historia que creo yo es sumamente importante, ¿no? Y son los tiempos de Jorge Ubico, ¿sí? El añorado caudillo por algunos de nuestros abuelos, por algunos de nuestros padres quizás, ¿no? Tiempos de Jorge Ubico es una frase que se encarna en alguna de las generaciones que actualmente todavía pues, vivimos en Guatemala. El general Jorge Ubico era sobrino de Justo Rufino Barrios, heredero natural casi, ¿no?, de la reforma liberal de 1871, liderada por Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. La gestión de Jorge Ubico realmente, cuando uno explora la historia, ¿no?, y la explora desde una perspectiva objetiva, veraz y pues completa, como lo es precisamente estos libros del doctor Carlos Sabino, pues encuentra que Jorge Ubico realmente pues fue un hito, ¿no? un personaje realmente histórico y un personaje que vale la pena estudiar y vale la pena examinar con detenimiento. ¿No? Se concentró en tres funciones, en tres principales funciones, fíjense, en el tema de la seguridad ciudadana, ¿sí? Y por eso es que existe mucha añoranza sobre la seguridad de aquellos tiempos, ¿no? Todavía se dice que habían
uno podía dejar las puertas de la casa abiertas, que la guardia, los policías de aquellos tiempos cerraban la puerta y a uno le reprimían diciendo que por favor no dejase la puerta abierta, ¿no? Había seguridad y Jorge Ubico fue capaz, digamos, de ofrecer esa seguridad y esa paz que de alguna manera se percibía concretamente y hoy por hoy se añora, digamos, en estas generaciones que eventualmente vivieron bajo aquel régimen, pero también se concentró en la infraestructura. Jorge Ubico creía que existiendo puentes y carreteras era fácil o por añadidura tendría la prosperidad para los guatemaltecos. Y se concentró también en otro aspecto que a mí me parece muy interesante, en tener un presupuesto balanceado, ¿sí? Lo que ingresaba, pues prácticamente era lo que él pues invertía, principalmente en seguridad e infraestructura, carreteras y puentes básicamente. Por cierto, muchas de esas carreteras y puentes aún existen y todavía existen en buen estado, ¿no? Imagínense la calidad con que se hicieron aquellas obras de infraestructura que por cierto él mismo supervisaba con sus famosos viajes en motocicleta. Enfrentó las corrientes de pensamiento del periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial, 1910-1914, y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1940, John Maynard Keynes, quien abogara por una visión de la economía en la cual se aumentara el gasto público con el supuesto fin de que se dinamizaran los sectores económicos. Interesantemente, Jorge Ubico no sucumbió ante esa corriente de pensamiento muy poderosa en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Más bien, él adopta una drástica política de austeridad. Imagínense, una drástica política de austeridad, balanceando sus presupuestos y concentrándose en las dos tareas de seguridad e infraestructura. Ciertamente hizo poco más, ¿no? Educación, el fomento de algunas actividades económicas, pero él estaba realmente concentrado en temas de seguridad ciudadana y obras de infraestructura pública. En aquel entonces hubo también las primeras incursiones soviéticas y ya empezaba a aparecer de manera muy sutil el comunismo que vendría siendo importado desde Alemania y la Unión Soviética. Tuvo definitivamente pues una visión paternalista, ¿no? No de balde le llamaban el Tata, le llamaban el general Jorge Ubico. Administró el país como su finca, ¿sí? Eso él lo reconoció en algún momento públicamente, pero ¿qué era para él administrar el país como su finca? Pues era hacerlo con visión y con buena voluntad, ¿no? Con visión y buena voluntad. Bueno, ciertamente, ¿no? Paternalismo exacerbado. Cuenta una anécdota el profesor Carlos Sabino que a mí me parece por demás interesante, cuando una persona, no recuerdo por ahora el nombre, pero una persona próximo a casarse, contraer nupcias, matrimonio con una señorita, pues decide pasar su luna de miel en México. Entonces acude a la embajada de México a solicitar su visa. El general Jorge Ubico se entera, imagínense, se entera el general Jorge Ubico y lo manda a llamar en una reunión privada en casa presidencial, en su recinto, en su oficina presidencial, posiblemente ya el Palacio Nacional, no sé con precisión. Pero le manda a llamar y le dice, mire, joven, ¿usted a qué va a México? Este joven le responde que iba a contraer matrimonio y que pensaba llevar a su esposa de luna de miel a México.
Jorge Ubico le dice, usted ya se dio cuenta de las maravillas que hay naturales, que hay en Huehuetenango, que hay en Quetzaltenango, que hay en Sololá, con el lago de Atitlán, por ejemplo, que hay aquí en el departamento de Guatemala, con el lago de Atitlán. ¿Ya se percató usted de esas maravillas naturales? ¿Por qué tiene que ir a otro país?, le dijo. Así que de alguna manera, imagínense, lo persuade para que finalmente este joven guatemalteco pase su luna de miel acá en el país. Y ciertamente reseña el libro, reseña el profesor Sabino, que ciertamente este joven pasa su luna de miel en el lago de Atitlán, finalmente. Y justo cuando se encontraba en medio de una velada con su ya esposa, ¿no?, el general Jorge Ubico le hace llegar un presente a la pareja en el restaurante donde se encontraban cerca del lago de Atitlán. El presidente Jorge Ubico le hace llegar un presente, ¿no?, un presente de bodas, un regalo de bodas a esta pareja guatemalteca que finalmente decidió pasar su luna de miel dentro del país, en Guatemala. Imagínense a qué nivel, ¿no? Se dice que Jorge Ubico sabía que almorzaban los guatemaltecos porque habían visores y policías seguramente infiltrados o disfrazados, ¿no?, que estaban cerca de los mercados cantonales y de los mercados populares. Así es de que ciertamente hubo una visión paternalista y definitivamente un intervencionismo absurdo, ¿no?, exacerbado en la vida privada de los guatemaltecos. Pero eso da cuenta de alguna manera de las estrategias que él utilizaba para mantener la seguridad ciudadana, porque dicho sea de paso, eso lo mantuvo hasta el final. Entre 1932 y 1939, fíjense, estimados amigos, la economía de Guatemala es la que más crece en toda América Latina, con una tasa de 10,9% de incremento del Producto Interno Bruto. 10,9%, casi 11% crecía la economía en promedio entre 1932 y 1939. Cuando hoy supuestamente estamos creciendo a 3,2%, pero en realidad lo estamos haciendo con 2,4%. Y realmente imagínense lo que significa el hecho que hayan condiciones de seguridad, obras públicas e infraestructura y un presupuesto balanceado, una actividad burocrática realmente discreta, digámoslo así. En aquel entonces el crecimiento poblacional de Guatemala era tan solo del 1%. Sin embargo, su pecado, digamos, su error fatal, garrafal, fue el quererse perpetuar en el poder definitivamente, ¿no? Él pues se modificaba la Constitución recurrentemente a través del partido que le había llevado al poder. Y bueno, y con esas modificaciones él lograba mantenerse así en el poder durante 2 ocasiones. Finalmente, después de una manifestación popular, ciudadana, donde también el señor Manuel Cobos Batres tuvo una importante participación, y muchos profesionales y notables ciudadanos guatemaltecos de aquel entonces, pues le hicieron saber, a propósito, una de estas manifestaciones fue una carta en la que le hacían saber que estaba realmente operando ya mal, ¿no? Y de alguna manera los ánimos estaban exacerbados porque algunos meses antes, se había depuesto a un tirano en la hermana República de El Salvador, Maximiliano Hernández Ramírez, si no mal recuerdo ese nombre. Y los ciudadanos salvadoreños habían depuesto este régimen dictatorial, y entonces había cierto ánimo de que en Guatemala pudiese ocurrir lo mismo en el caso de Jorge Ubico. Así es de que en esta misiva, en esta carta que le mandan estos notables guatemaltecos, a él le asombra que uno de ellos era un amigo muy cercano,
personal y familiar. Cuando él observa que esta persona pues firmaba la carta, de hecho le pide a su esposa que confirmara la legitimidad de aquella firma, porque eso le golpeó, digamos, en su orgullo, ¿no? Como alguien a quien él apreciaba, sobre alguien que él tenía mucha confianza, pues podía pensar que estaba ya haciendo muy mal su responsabilidad de presidente de Guatemala. Así es de que finalmente él decide renunciar al cargo de la presidencia. Y como bien lo reseña el profesor Saíno en sus libros, pues no lo hace de manera violenta. Seguramente él sí no era, igual que su homólogo, el expresidente salvadoreño Maximiliano Fernández, y no decide obviamente arremeter contra los guatemaltecos de manera violenta. Aunque sí hubo, ¿no?, en algún momento cierta contención a este tipo de marchas y manifestaciones populares, donde hubo pues toda una mezcla, digamos, de participantes, ¿no? Los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala ejercieron un papel importante, pero también los profesionales, los comerciantes. A mí me llama poderosamente la atención que aquellas manifestaciones, pues a aquellas manifestaciones se iba de traje y de vestido largo. Imagínense, hay algunas fotos que están en estos libros del profesor Sabino donde la gente va de traje, ¿no? Digamos, muy solemne, ¿no? O sea, van 30,000 personas, pero van bien entacuchadas, con vestido, ¿no? O sea, era una cosa muy, muy interesante la que se vivía en aquella época, ¿no? Mucha pulcritud, digámoslo así. Y yo creo que esa pulcritud era el fiel reflejo, cabalmente, de ese régimen y de esa cultura que él como tata, como padre, digamos, de los guatemaltecos, que se sentía, quería y había inculcado, digamos, en muchas de las personas de aquella época. Así es de que él decide renunciar. Y a propósito, no renuncia el 30 de junio, ¿sí? No renuncia el 30 de junio, renuncia un 1 de julio. ¿Por qué no un 30 de junio? Bueno, ¿qué celebramos el 30 de junio, estimados amigos? Celebramos en Guatemala aún el Día del Ejército, pero pocos saben que ese día se celebra el Día de la Reforma Liberal, porque ese día es el día en el que entra el Ejército Liberal de Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados, entran y deponen a Vicente Serna y Serna. Ese es el día de la Reforma Liberal en Guatemala, de aquel viejo liberalismo anticlerical, digamos, pero él no quiso renunciar ese día precisamente porque ese día él lo consideraba importante. Por cierto, Jorge Ubico, no sé si ya lo había mencionado, pero ahijado de Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios tenía una amistad muy fuerte con el papá de Jorge Ubico, quien por cierto también desempeñó cargos políticos importantes. Pero algo interesante que él hace horas antes, días antes de su renuncia, es algo que a mí me parece por demás importante, ¿no? Y es que, pues básicamente, él 2 días antes de dejar la presidencia, paga la deuda pública de Guatemala, la cual rozaba los $6.150.000 en aquel entonces. Había sido adquirida una deuda por muchísimos años, ¿no? Y se iba creciendo, y había tal cantidad de dinero en las arcas del Estado en aquel entonces que él decide finalmente pagar esa deuda pública que rozaba los $6 millones. Interesantemente, porque desde ese entonces nunca más se ha pagado la deuda pública de Guatemala. Bien, esto es por demás interesante, ¿no? Porque justamente desde ese momento, bueno, que por cierto él da la orden, ¿no?, de pagar la deuda horas antes de renunciar a su cargo, pero la deuda finalmente se paga hasta en 1968, 24 años después. 1968. Y desde entonces, estimados guatemaltecos, desde entonces la deuda pública de nuestro país ha seguido una curva creciente siempre.
¿cierto? Actualmente Guatemala debe muchísima plata. Pero bien, pasaremos a otro momento de la historia. Y mil disculpas si eventualmente salgo de cámara, pero mi voz está un poco ronca y pues necesito tomar agua. Pues bien, la época que quiero reseñar ahora, ¿no? Es una época en la cual, pues aparentemente, ¿no? Se inicia una nueva era en el país, pero nuevamente, como lo que ha sucedido a partir de abril del 2015, se cambian únicamente los actores, los personajes, pero realmente la obra de teatro sigue siendo la misma, ¿no? Tienen en sus pantallas al lado izquierdo a Juan José Arévalo y al lado derecho a Jacobo Arbenz. Juan José Arévalo fue el presidente que le sucedió a Federico Ponce Báez, quien fuese un militar también que estuvo en la transición entre Jorge Ubico y Juan José Arévalo. Por cierto, Federico Ponce Báez también, pues, también manifestó ínfulas, ¿no?, de quererse perpetuar en el poder después de aquella revolución del 20 de octubre de 1944. Sin embargo, hay un triunvirato que asume ese liderazgo en el país en ese momento, convoca a elecciones y se prepara, ¿no?, de alguna manera, se prepara la presidencia de Juan José Arévalo, el robusto hijo de Tacisco, ¿no?, la costa sur de nuestra Guatemala. En 1945 se forja una nueva constitución en la cual se consignan desde ya, imagínense, desde ya se consignan garantías sociales, así, de manera literal, garantías sociales. Por ejemplo, el derecho al salario mínimo, la jornada laboral, el descanso y las vacaciones, sindicalización y huelga, trabajo para las mujeres y menores, indemnización por despido y la seguridad social. Sin mencionar que, por ejemplo, esta constitución prohibía los latifundios. Ustedes saben cuál era la ideología que profesaba Juan José Arévalo, para muchos el mejor presidente de Guatemala. Ustedes saben. Bueno, pues días antes de asumir la presidencia, él escribe, ¿no?, unas cartas en las que él se declara defensor de algo que él llama el socialismo espiritual. Somos socialistas, dijo, esto lo dijo él literalmente, porque vivimos en pleno siglo XX, pero no somos socialistas materialistas. Bueno, hay mucho que hablar, ¿no?, antes y después de este párrafo, para no sacar de contexto, digamos, lo que él dijo. Yo más bien los invito a leer estos libros del profesor Carlos Sabino, pero es interesante, ¿no?, porque realmente bajo su mandato, 1945-1951, se crea el ICS, el 2 de enero de 1948, oficialmente se inaugura. Se crea el Código de Trabajo, el Banco de Guatemala, estimados amigos, el Banco de Guatemala se crea bajo el mandato y bajo la administración de Juan José Arévalo, y las escuelas tipo federación, así como el Instituto de Fomento a la Producción. Ajá. Ya empieza entonces un intervencionismo más exacerbado, digamos, en la economía nacional. Lo que no había hecho Jorge Ubico, dicho sea de paso, o al menos no de una manera importante. Pero bien, termina su mandato y creo que Juan José Arévalo, a quien también le decían Chilacayote, ¿no?, ustedes ven en esa imagen, ¿no?, alguien corpulento, alguien grande, podríamos decir que hasta simpático, ¿no? Bueno, también era un profesional, un notable profesional, estudiado en Argentina, ¿sí?, y escritor también. Así que, bueno, él creo que prepara este caldo de cultivo que luego Jacobo Arbenz pudiera aprovechar luego en su gestión, ¿no? Por cierto, la llegada de Jacobo Arbenz a la presidencia de Guatemala no fue sin obstáculos ni sin cosas que se le puedan tachar, ¿no?
Él es uno de los principales sospechosos del asesinato de Francisco Javier Arana, el coronel que eventualmente le hubiese podido suceder a Juan José Arevalo. Fue asesinado en el puente La Gloria, un puente que pasa por encima del río Villalobos a la altura de Amatitlán. Pues en esa época se empieza a crear la primera escuela de cuadros marxistas en Guatemala, ¿no? Se llamaba la Escuela Claridad, y en ese tiempo pues empieza a emerger el marxismo. Asume entonces Jacobo Arbenz la presidencia del país y nace bajo esa época. En esa época nace lo que se llamó la vanguardia democrática, que luego se convirtiera en el Partido Comunista de Guatemala. Y se exacerba el problema de la tierra, ¿no? Latifundios y minifundios. A Jacobo Arbenz se le recuerda como quien promulgara el decreto 900, lo que pues, prácticamente era la reforma agraria. Y la reforma agraria que de alguna manera estaba consignada en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista de Karl Marx, pues 100 años antes, ¿no? El segundo punto de ese decálogo de políticas marxistas, pues era justamente la reforma agraria. Jacobo Arbenz entonces impulsa este decreto mediante el cual se expropiaban propiedades de tierras, digamos, de los principales terratenientes del país. El principal terrateniente del país en aquel entonces era la United Fruit Company, ¿sí? UFCO, la United Fruit Company, que tenía pues cientos de miles de acres, cientos de miles de caballerías y que utilizaba pues, prácticamente para la siembra de frutales. Así es de que este decreto 900 o reforma agraria expropiaba, ¿no? Y fíjense ustedes interesantemente la idiosincrasia del guatemalteco de aquella época, porque en general, o en promedio, pues las personas estaban en desacuerdo con aquel decreto, ¿sí? El decreto abolía, y esto era bueno, no podemos negarlo, abolía toda forma de trabajo no voluntario y todo tipo de prestación personal gratuita en el campo. De alguna manera todavía se vivían ciertos resabios feudales, ¿no? Y digamos, regímenes de alguna manera de esclavitud todavía en el sector agrario guatemalteco. Y ante la efervescencia comienza mucha confrontación, nace el Comité Cívico Nacional, escuchen muy bien, nace el Comité Cívico Nacional, por si les resuena allí algún nombre de una identidad muy actual, ¿no? En nuestro país. Y nace el Partido de Unificación Anticomunista, el PUA, ¿sí? La UFCO, o la United Fruit Company, era el mayor terrateniente de Guatemala y poseía también la empresa de ferrocarriles de Centroamérica, IRCA. ¿Verdad? Interesantemente, había un ferrocarril en Guatemala, por Dios, había un ferrocarril en Guatemala. Trataba, la UFCO, la United Fruit Company, trataba mejor a sus trabajadores que el resto de los patronos guatemaltecos. Pagaba más altos salarios, ofrecía vivienda, víveres a precios reducidos, escuelas para los hijos de sus trabajadores, centros de salud. De las 230.000 hectáreas que poseía, el decreto 900 afectó 72% de esa extensión de tierra. 167.000 hectáreas le fueron expropiadas. Y supuestamente este decreto indemnizaba, ¿no? Indemnizaba por esa expropiación y supuestamente esa cantidad de tierra significaba alrededor de $600,000, lo que tenía que indemnizar el gobierno a la United Fruit Company, cuando la compañía valoraba en más de $15.8 millones esa extensión de tierra. Imagínense lo que pasa cuando se expropia y se atenta contra el derecho de propiedad. Un personaje de particular interés es el monseñor Mariano Rosselli Arellano, arzobispo de Guatemala,
él era anticomunista. Pero bueno, en 1954 nace el Ejército de la Liberación, ya, ¿no? Este decreto 900 exacerba los ánimos de la clase media guatemalteca de aquel entonces y de las cúpulas militares, ¿sí? Y es Miguel Idígoras Fuentes y Carlos Castillo Armas. ¿Ah? Veamos el símil: Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios a finales del siglo XIX, y pues prácticamente 50 años, 70 años más tarde, Miguel Idígoras Fuentes y Carlos Castillo Armas son exiliados del país por señalados de traición a la patria, salen del país hacia Honduras y El Salvador, y desde ahí se estructuran facciones y eh, columnas de militares que entran al país, y a eso se le llama el Ejército de la Liberación. Entran vía Chiquimula, vía Jutiapa, y bueno, ya comprenderán ustedes, ¿no? Arbenz renuncia el 27 de junio derivado de esta insurrección que hay a través de Miguel Idígoras Fuentes y Carlos Castillo Armas, y el gobierno se instala lo que se llamó el gobierno de la liberación, derogando inmediatamente el decreto 900. Pero llama la atención, este gobierno de la liberación no echa por tierra las conquistas sociales, no echa por tierra las conquistas sociales de la Revolución del 44, más bien amplía la seguridad social y la libertad sindical, caldo de cultivo para lo que vendría poco después, ¿no? Bueno, interesantemente aquí hay más información que por ahora mejor voy a saltarme derivado del tiempo, ¿no? Hay muchísima información que quisiera compartirles, pero es interesante que en aquella época Carlos Castillo Armas, quien asume luego de Jacobo Arbenz, se apoya en una organización de particular interés, el Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas. Comité de Estudiantes Universitarios Anticomunistas, el CUA, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala no siempre ha sido comunista, y dentro de sus poblaciones, dentro de su población estudiantil también han habido digamos, jóvenes que no han sucumbido, digamos, a la visión comunista. Pero bueno, los traslado entonces ahora a lo que yo llamo los tiempos de conflicto armado, ¿no? 36 años de conflicto armado, que bueno, dejaran un estimado de víctimas fatales de 37.000 guatemaltecos, y no 201.000 guatemaltecos como lo dice la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Y el profesor Carlos Sabino en estos libros hace una investigación sumamente interesante e importante por demás, porque desmonta el mito de que del conflicto armado derivaron 201.000 víctimas fatales. Fueron 37.000, alrededor de 37.000. El ejercicio del análisis que hace el profesor Sabino lo hace sobre la base de muchas fuentes, digamos, bibliográficas, y es para nosotros importante conocer la verdad tal cual, porque no es lo mismo hablar de 201.000 víctimas fatales o fallecidos que hablar de 37.000. Claro, por supuesto y desde luego, ¿por qué habría de morir uno solo de los guatemaltecos en este conflicto armado? 4 eran las facciones de las guerrillas marxistas: el Ejército Guatemalteco de los Pobres, o EGP, la ORPA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Partido Guatemalteco del Trabajo, el PGT, que realmente era un partido, ¿no? Y bueno, sobre esto hay mucho que decir, pero realmente creo que lo que sucede durante esos 36 años y realmente lo que sucede hasta 1996, básicamente es una serie de regímenes dictatoriales, en gran medida militares, que conste que los militares en algún momento eran escenarios y
personajes contradictorios, ¿no? Porque muchos de ellos querían democracia, ¿no? Pero algunos de ellos no. Eran regímenes dictatoriales que de alguna manera, hay que decirlo también, lo dice el profesor Sabino, no había una clase política que pudiese reemplazar a esos regímenes militares que usurpaban a veces violentamente el poder y eventualmente de manera democrática, porque democrática entre comillas, porque realmente pues estamos hablando de una Guatemala todavía muy incomunicada, ¿no? Donde imaginarán ustedes llevar a cabo un proceso electoral era sumamente complejo. Lo cierto es que en 1985, el 31 de mayo de 1985, se promueve una nueva constitución y, bueno, se promulga más bien una constitución y se crea, bueno, hay mucho que decir de esta constitución, ¿no? Se crea la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, y lo que hoy da mucho de qué hablar, estimados amigos, en las redes sociales, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Ya se crea también la figura de la vicepresidencia, el establecimiento de una segunda vuelta electoral para elegir presidente y vicepresidente, porque hasta la fecha, después de la primera vuelta, quien tenía la decisión final era el Congreso de la República. Algo que sí quiero rescatar acá, digamos, de esta época, antes de entrar de lleno a 1985, quizás los últimos 20, 30 años, pues es que dos veces ha vivido Guatemala la intromisión, digamos, del marxismo y del comunismo marxista. La primera de ellas con Jacobo Arbenz Guzmán, ¿sí? Que lleva a tope, digamos, y trata de aplicar a calco el decálogo de las políticas marxistas de 1848 con la reforma agraria y su decreto 900. Y la segunda vez, pues el conflicto armado y las 4 facciones de las guerrillas marxistas en Guatemala, ¿no? Donde se empieza a introducir el comunismo marxista en nuestro país. Esas fueron las 2 veces en las que de manera más flagrante y de manera, pues, la primera de alguna manera democrática y la segunda violenta, ¿no? Hay que distinguir al socialismo bolchevique, que es naturalmente violento, y al socialismo menchevique, que es democrático. Pero entonces, 36 años de esta guerra que realmente deja tantos muertos y que, bueno, finalmente se logra una época democrática, ¿no? Lo que llaman algunos la primavera democrática. Desde 1985 asume la presidencia Vinicio Cerezo, y luego Jorge Serrano Elías, que intenta un autogolpe, asume transitoriamente Ramiro de León, y bueno, vamos llegando a la época en la que yo le he llamado tiempos que vivimos, ¿no? Los tiempos que vivimos. Por cierto, este es el título más bien del último libro del profesor Carlos Sabino. En esa imagen, pues aquellos días de abril en las que muchos guatemaltecos asistimos, ¿no? a esas manifestaciones de rechazo y repudio a la corrupción enquistada en el gobierno. Pero valga la pena decir que bueno, han habido prácticamente 9 regímenes presidenciales, 9 administraciones presidenciales en los últimos 30 años aproximadamente, ¿no? Al amparo de esta Constitución de 1985 que, pues, es importante comentarles algunas características, ¿no? Primero, el breve lapso que asigna a los magistrados del organismo judicial, el excesivo énfasis que hace sobre los llamados derechos sociales, los porcentajes fijos que otorga a ciertas instituciones como la USAC y el Ministerio de Cultura, el excesivo reglamentarismo, ¿no? que hay detrás de los artículos de la Constitución, la ambigüedad con la que trata el derecho de propiedad en los artículos 39 y 43. En fin, en esta época, en esta era, estos 9 regímenes, Vinicio Cerezo, bueno, llega con la socialdemocracia, ¿no? Que no es más que socialismo, pero democrático. Ramiro de León, que pues nada más es transitorio. Álvaro Arzú,
con sus privatizaciones y los acuerdos de paz, que realmente son de la fuerte crítica que habrá que hacer a aquella disposición, ¿no?, de firmar acuerdos de paz con una guerrilla que ya prácticamente se había vencido en el campo de batalla. Quedaban poco menos de 1000 combatientes guerrilleros en el área rural del país. Cuando la URNG advierte esta situación, ¿no?, se aboca a la diplomacia internacional, a los organismos internacionales, ya de alguna manera infiltrados, digamos, por este socialismo democrático, acude a esta instancia y logra pelear estos famosos acuerdos de paz, ¿no? Luego sucede Alfonso Portillo con un populismo exagerado, privilegios, y la corrupción empieza a desbordarse. Ya existía, pero empieza a desbordarse. Oscar Berger, que interesantemente, ¿no?, su intento por limpiar las cárceles es importante, con aquel famoso plan Pavo Real, ¿no?, el cual, por cierto, hoy todavía están bajo juicio algunos de sus protagonistas. Y la reducción del ejército. Interesantemente, ¿no?, el ejército se reduce significativamente en aquella época porque él pues tiene que poner en marcha estos acuerdos de paz, que lo que hacen es debilitar esta institución y bueno, eliminar algunas de sus funciones, como el tema de la inteligencia, ¿no?, que por otro no la hay en Guatemala, y por eso vemos, digamos, esta delincuencia y violencia también exagerada. Álvaro Colón y su famosa visión de cohesión social, y bueno, se empieza a acrecentar la conflictividad social y la corrupción. Para culminar, digamos, o para advertir un sistema colapsado, entre comillas, ¿no?, el de Otto Pérez. ¿Por qué entre comillas? Porque hay algunos clichés en la clase media que hay que desmontar también, ¿no? Y la gente cree que hay que tocar fondo, y la gente cree que eso era el fondo. Fondo no lo hay, estimados amigos. Fondo no lo hay. Ese viejo adagio, hay que tocar fondo, digamos, no aplica en estas condiciones. Simple y sencillamente fondo no lo hay. Nunca hay un fondo suficiente. Nunca hay un fondo suficiente, y por eso es que la gente no suele encontrarle respuestas a estas preguntas, ¿no? Pero bueno, esa es la foto que ustedes tienen en sus pantallas, ¿no? Un repudio, un rechazo total a la corrupción, cuando realmente el rechazo debió de haber sido al sistema de gobierno y economía, del cual nace inevitablemente la corrupción. Nace inevitablemente la corrupción. Bueno, los tiempos que vivimos hoy, tiempo del presidente Jimmy Morales, donde quizás lo que más nos toca a los guatemaltecos urbanos de la ciudad de Guatemala es el tema de la justicia, ¿no? Cómo la justicia se ha politizado y cómo la política se ha judicializado, interesantemente, ¿no? Y vemos pues entonces estos shows mediáticos semana tras semana, ¿no?, que la verdad es de que solo importan, digamos, en la ciudad de Guatemala, pero que en las provincias hay otros problemas que se exacerban aún más, ¿no? Principalmente la violencia, la falta de oportunidades, de inversión, de empleo, la miseria, la precariedad, las malas carreteras y obras públicas de infraestructura ausentes, o que han sido también producto de la corrupción latinoamericana, como lo es el caso Odebrecht, ¿no? Pues hoy por hoy sucumbimos, ¿no?, ante un fenómeno que nosotros en 5 Reformas de Guatemala hemos llamado la histeria anticorrupción. Pero voy a terminar con esto antes de pasar quizás a esto que yo podría llamar conclusiones, pero que bueno, por supuesto muy modestas, ¿no? Muy modestas, porque definitivamente pueden sacarse más y mejor. Pero para empezar, digamos, un liberalismo anticlerical, no un liberalismo clásico. Voy a decir algo que quizás no se haya escuchado en otros espacios, ¿no? Pero creo que Jorge Ubico era un liberal, un conservador en lo económico, más no un liberal clásico en lo político, ¿sí? Obviamente él no era un amigo de la democracia, ¿no?,
pero sí era un amigo de los, quizás de los mercados libres y de la libertad de empresa. Siente que ese liberalismo que heredamos de alguna manera de la reforma liberal es un liberalismo fundamentalmente anticlerical. Un liberalismo quizás que aboga por la apertura de los mercados, pero que no aboga por las libertades políticas, ¿no? Y un sistema de gobierno limitado. El caudillismo muy claro, ¿no? Presente en la figura de Jorge Urico y quienes le anteceden y quienes también le suceden de alguna manera. Un socialismo marxista a través de Jacobo Arbenz y las guerrillas marxistas durante 36 años, un mercantilismo, es decir, un sistema que ofrece privilegios económicos a las cúpulas, a ciertos clanes familiares, ¿sí? que todavía perviven en este país, que es ese mercantilismo en donde se ofrecen privilegios económicos. Lo que vemos entonces, pues, estimados amigos, es esto que llama el profesor Alberto Mazzotti la teoría del péndulo, ¿no? Del socialismo, digamos, en un extremo del socialismo violento o bolchevique, pasando por el socialismo democrático y llegando en el otro extremo al mercantilismo, ¿no? A la derecha mercantilista, a la derecha mala. ¿Sí? De la derecha mala a la izquierda siempre mala, peor, porque la izquierda siempre es mala, ¿no? Lo que pasa es que hay izquierda peor, izquierda mala e izquierda menos mala, pero en realidad esa es la teoría del péndulo, ¿no? Del socialismo marxista violento al mercantilismo de la derecha mala. Y bueno, también es interesante cómo podemos traducir todo este fenómeno, esta historia, estimados amigos, que a mí me parece sumamente interesante, ¿no? Yo encantado de seguir platicando, pero vemos cómo el tema del gasto público, ¿no? Se ha incrementado. Fíjense esa gráfica que es muy elocuente, ¿no? Como desde 1980 al 2014, los gastos de funcionamiento en 1980 alrededor del 61%, 1990 alrededor del 83% se incrementa. En la época de Arzú se reduce al 62%, después Berché lo incrementa 4 décimas, 66%, y en 2015 el gasto de funcionamiento, el gasto público del gobierno alcanza el 82% de los ingresos del país, ¿no? Un sistema de gobierno ilimitado prácticamente, ¿no? Donde es pues, sumamente claro por qué la histeria anticorrupción hoy en día pues, se exacerba, ¿no? Y de esa histeria anticorrupción derivan 3 fenómenos importantes que es necesario que sepan: la partidofobia, ¿sí? La antipolítica y la aversión a la democracia. Eso es lo que prácticamente es el resultado de esta coyuntura, ¿no? Y la cual gana la izquierda, gana, declaradamente la gana con cada show mediático semanal del cual somos nada más pues una especie de espectadores. Creo que la pregunta al final es ¿qué vas a hacer al respecto, ¿no? ¿Qué vas a hacer al respecto? Si vas a decir, bueno, yo lo vi y no pude hacer nada, no supe qué hacer. Creo que algunos, al menos en 5 reformas de Guatemala, proyecto político familia, tenemos bien claro que no podemos decir, sí, la vimos pasar y no pudimos hacer nada. Creo que es una irresponsabilidad, ¿no? Y es una irresponsabilidad primero con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras familias. Es una irresponsabilidad realmente no hacer nada, no tratar de vencer la antipolítica, partidofobia, la adhesión a la democracia, desconectarse un poco de la histeria anticorrupción y tratar de hacer algo bueno, algo bueno. Pero ojo, porque de buenas intenciones está plagado el camino del infierno, ¿verdad? Ojo, hay que hacer algo bueno y algo correcto, ¿sí? Y bueno, si quieres resultados diferentes, pues no hagas siempre lo mismo, nos dice y nos recuerda Albert Einstein, ¿no? Creemos nosotros desde 5 reformas Guatemala, familia, que la mejor defensa es el ataque. Ya es hora de romper con ese repliegue defensivo, ¿no? La izquierda tirando siempre pelotazos al marco, nosotros solo tratando de detener.
estimados guatemaltecos, vamos perdiendo 10-1 o 10-2, ¿sí? Por 8 nos van ganando. ¿Y cuáles han sido esos 2 goles que hemos metido quizás? Bueno, me voy a atrever a traducir esos 2 goles. Muy probablemente las reformas en el sector energético y, sin dudarlo, las reformas en el sector de telecomunicaciones. Eso es lo que hoy por hoy nos tiene, por ejemplo, comunicándonos aquí con ustedes. Pero esos son los únicos 2 goles que le hemos metido, digamos, a ese sistema de gobierno y economía social, mercantilista y estatista, de manera clara y general. Así es de que, bueno, la pregunta es entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Y hoy, pues te queremos invitar más bien a lo que hemos llamado el primer seminario sobre el liberalismo clásico y las 5 reformas, ¿sí? Un proceso de formación política en el que nuestra intención es que desaprendas y aprendas para la acción política, Creemos que Guatemala necesita lo que nunca ha tenido, liberalismo clásico, un sistema de gobierno y economía que nunca se ha tenido en el país y que creemos que es sumamente aplicable ya y eficaz, porque ha demostrado en otros países en la historia pues lograr llevar justicia, obras públicas, seguridad ciudadana, orden y progreso económico a los países. Así es de que, si bien es cierto, este es un seminario, pues es un seminario para la acción política, es formación para la acción política, y esa es realmente la invitación que queremos hacerte. Tenemos hoy una oferta irrenunciable, ¿no? Así que voy a compartir acá en pantalla en lo que consiste el primer seminario sobre el liberalismo clásico y las 5 reformas. Nuestro primer seminario sobre el liberalismo clásico y las 5 reformas tiene el objetivo de invitarte a desaprender estatismo y social mercantilismo, que es lo que hemos tenido durante toda la historia. Aprender liberalismo clásico, que es un sistema de gobierno y economía que ha permitido a otras naciones en otros momentos de la historia a alcanzar un alto grado de justicia, de prosperidad económica, de orden y de paz. También tiene el objetivo de que aprendas cuál es la forma en la que podemos alcanzar ese sistema de gobierno y economía, que creemos que es obviamente la participación política, pero a través del programa de las 5 reformas, una serie de reformas en la política, en la economía y las finanzas, y en la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones, que creemos que son el programa político que nos permitirá transitar hacia un sistema de liberalismo clásico o de capitalismo liberal. La intención es inspirarte a la acción política, ¿sí? Porque la pregunta que yo te hago al final es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a quedarte de brazos cruzados? Sería una irresponsabilidad, ¿no? Tu familia, tus hijos, tus nietos realmente lo demandan, lo merecen, y que tú te quedes de brazos cruzados, pues parece que pues sería algo grave, ¿no? Lo importante es actuar, pero actuar bien, en la línea correcta, y creemos que esa línea correcta es pues motivarte a la acción política, haciendo caso omiso de la partidofobia, de la antipolítica y de la aversión a la democracia. La metodología del seminario pues incluye conferencias magistrales, lecturas y conversatorios, investigaciones y algunos ensayos y análisis de coyuntura, ¿no? Contempla 5 grandes niveles: el nivel introductorio, básico, intermedio, avanzado y experto. De momento te invitamos a cursar el nivel introductorio. La modalidad del seminario es totalmente online, así que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Ideal es que participes en directo, pero si no puedes, pues también está la opción de hacerlo en diferido. Iniciaremos el próximo sábado 12 de mayo, muy probablemente horario de 8 a 9:30 de la mañana. Las primeras 8 sesiones corresponden al nivel introductorio. Te serán otorgadas unas guías para
para la discusión, donde hay algunos materiales de lectura, algunos videos que deberás hacer con anterioridad. Los docentes, principalmente un servidor, pero también me estará acompañando el profesor Alberto Mansuetti del Centro de Liberalismo Clásico, Pablo Andrés Rosal como auxiliar docente del programa de formación, y otros profesores latinoamericanos como el economista Pablo Zambrano, José Luis Tapia, también como Oswald Chanmagua, Eric García de México, Santos Mercado de México, Alma Argueta, Sebastiana Mezquita, Damaris Amayoa, miembros de la Asociación 5 Reformas Guatemala, que seguramente van a compartirte mucha información importante. Hay una evaluación al final con la que deberás cumplir, y bueno, el día de hoy o hasta el 7 de mayo el precio es de 100 quetzales, únicamente 100 quetzales de inversión en este primer seminario. Del 7 de mayo en adelante el seminario costará un total de 200 quetzales, pero bueno, hay pues en nuestro sitio web 5 reformas diagonal seminario toda la información para que tú puedas acceder y comprar tu ingreso a este primer seminario sobre liberalismo clásico y las 5 reformas. Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Empieza por desaprender, aprender y activa políticamente. Esa es la invitación que te hacemos hoy. De momento nos quedamos por acá. Hasta luego, que pases un feliz día.